Buenas noches con todos los muchachos que nos están, muchachos y profesionales también, que nos están ahorita revisando desde Facebook Live y desde otras redes sociales. Como ustedes saben, todos los días jueves a las 8 de la noche nos reunimos para tratar un tema de tutoría, algo que no nos hayan explicado bien en la universidad, que se haya quedado flojo de los textos que nos enviaron. Para los que son nuevos aquí, sepan que esto es una tutoría, no es una charla, entonces va funcionando conforme ustedes nos van dando las pautas. Quiere decir que mientras nuestro invitado, hoy no voy a hacerlo yo, va a ser un invitado muy especial, mientras nuestro invitado nos va avanzando la clase, vamos poniéndolo en las preguntas en el mismo chat de Facebook abajo del video y se la pasamos al invitado para que nos vaya explicando. Sí, son nuevos, bienvenidos, que ya y están tiempo con nosotros, también bienvenidos, saben cómo funciona esto, recuerden que es un proyecto de ustedes y mientras ustedes pregunten, se mantiene el proyecto. Quien nos acompaña hoy es el doctor Álvaro Román Márquez, un profesional de amplísima trayectoria, profesor de la Universidad Central, profesor mío de la Universidad Andina en el Masterado de Derecho Penal, con una carpeta que mejor no les cuento porque realmente nos cansamos, compite ampliamente con nuestros invitados que ya nos han podido acompañar aquí, pero sobre todo es un profesor de primer nivel y del tipo que nos gusta, del que te dice las cosas súper fresco, súper suave, no te da las vueltas y te lo explica clarito. ¿Qué vamos a tratar hoy con el doctor Álvaro Román? Pues una cosa que venimos ya dándole vueltas algunas semanas en las votaciones y que por algún motivo no queda en primer lugar y no lo hemos tratado. Se trata del delito de lavado de activos. ¿Qué es? ¿Cómo se configura? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cómo se judicializa? Y los pormenores de la casuística. Justamente hoy con nuestro invitado, doctor Álvaro Román. Bienvenido, doctor, su casa, sus estudiantes. Gracias, Patricio. Yo te agradezco. Siempre es grato volverte a ver. Más o menos ya son unos 3, 4 años de que egresaste tú 3 años debe ser de que egresaste de la maestría. Y siempre es bonito compartir el conocimiento con gente que está preocupada de prepararse. Bueno, comencemos el tema. Me van a permitir compartir pantalla. Yo vamos a hacer una presentación que yo la hice ya, pero que la he mejorado un poco y que he traído otras exposiciones. Vamos a hacer una exposición en cuanto a tres temas. En cuanto al delito de lavado, el origen desde la política criminal en el Ecuador, el delito de lavado y los elementos constitutivos y delitos conexos del delito de lavado. Y por último, las medidas cautelares en cuanto a lo que se refiere a, a la posible recuperación de recursos por parte de esta situación. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es, digamos, es el delito de lavado desde la política criminal. El origen. A ver, para que pueda existir una política criminal, ustedes bien saben, tiene que haber tres elementos. Al lado derecho, ustedes ven que cómo se conforma la política criminal. La política criminal nace primero de una necesidad. Esta necesidad puede ser desde el punto de vista por ejemplo, yo pongo siempre un coloquial, el pueblo necesita, la gente puede hacerse de dos formas. Una forma desde arriba, es decir, impuesta por el Estado, y la segunda nacida realmente nace desde el pueblo, desde la necesidad del pueblo. Entonces, el pueblo necesita, por ejemplo, una solución político-criminal del delito de lavado. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? La política se va a crear, en base a eso va a entrar en una agenda. Entonces, en base a esa agenda, ¿qué hace la decisión política? Es decir, cuando el Estado asume ya la política y toma como decisión para combatir esa necesidad, tiene que tener tres elementos. El primer elemento es crear una institución que se encargue justamente de esa política. Segundo, tiene que tener un presupuesto económico y tiene que tener una ley. Si no tiene estos tres elementos, no se puede implementar la política pública. Entonces, pensemos, ¿cuál es la política pública del delito de lavado? ¿Qué quiero combatir el delito de lavado? Entonces, ahí viene y tenemos que pensar que el Estado tenía que crear esta política pública. Pero nosotros volvemos a pensar y decir, el Ecuador tiene organismos, tiene
una institución que puede crear política pública, yo no creo que hay una institución. Ahí tenemos a la mano izquierda el Ministerio de Justicia, que ya está desaparecido, pero que tuvo una dirección de política pública criminal que hasta nunca funcionó. La Fiscalía General tiene hasta ahora una dirección de política criminal que fue creada en la Fiscalía cuando era fiscal general la doctora Mariana Yepes, y han pasado varias personas, pero que hasta ahora no veo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Para yo implementar una política pública no se necesita solamente mandar abogados y tener abogados, ¿no? Entonces, los abogados son necesarios, sí, para elaborar leyes. Pero yo para poder hacer una política pública, yo necesito estudios empíricos, estadísticos, cualitativos, cuantitativos, es decir, y ahí de eso requiero gente de interdisciplinario, es decir, no puedo hacerlo solamente entre abogados, ¿no? Cuando uno oye a los abogados o a los profesores, dicen, es que los únicos que deberían ir a la asamblea son los abogados. Están en una situación todavía no democrática y no, los abogados no somos salvadores, los abogados conocemos todo, los abogados sabemos solo hacer leyes, pero no conocemos el estudio empírico que con un antropólogo, un sociólogo, un economista. Entonces, todas estas personas tienen que crear política pública. Entonces, con ese estudio, nosotros del Ecuador, ¿qué deberíamos hacer? Fortalecer y crear una institución. Por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador desde el año 36 o crear una institución que podría ser SEMPLA de la Secretaría de Planificación, que ahora está desaparecida. El debilitamiento estatal ha sido tan grave en este gobierno que han desaparecido instituciones que lo que nos crea conflictos en cuanto a seguir elaborando política pública. Entonces, el punto era de comenzar aquí. ¿Cómo ingresa la política pública del delito de lavado? Nosotros no hacemos política pública para combatir el delito de lavado. Nosotros nos ingresa el delito de lavado a través de tratados internacionales. Es decir, los tratados internacionales ustedes saben muy bien, y han recibido derecho internacional público y privado. Cuando el Ecuador firma y suscribe tratados internacionales, lo primero que le exigen, ya a partir del año 2003, acuérdense que cuando aceptamos el Tratado Internacional de la Interpretación de Tratados, el Tratado de Viena, de Ginebra, perdón, ese tratado ya nos obliga a cumplir lo pactado. Es decir, cada tratado, y ustedes ven el artículo primero y el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el más estudiado, ustedes siempre van a encontrar que el artículo 2 dice, el Estado se obliga a adecuar su ordenamiento jurídico conforme a las normas de este convenio. Con esa norma, ese es el famoso pacto sunt servanda, es decir, cumplir lo pactado. Entonces, ¿qué nos hace en este momento? En el Ecuador tenemos varios hitos, y estos son los que nosotros vamos a poner. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan cómo ingresan. Nosotros en el año 87 se dicta una ley. Bueno, la cuestión de la lucha, por ejemplo, pongo antecedentes de estos. Desde el año 1916 tenemos leyes que combaten la lucha contra las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y ya van a ver por qué tomo este punto de partida. En el año 87 se dicta el 27 de enero, en el registro oficial del 27 de enero, en 1987 se dicta la primera ley, una ley ya más o menos estructurada desde la visión gringa, desde la visión de los Estados Unidos, pero no se incluye el delito de lavado. En el año 88, nosotros firmamos un tratado internacional de la ONU que ratifica una convención del año 89, ¿no? Una convención en que ya ingresa por el delito de los delitos de sustancias psicotrópicas y digamos, psicotrópicas y el tráfico de drogas. Firmamos este tratado y aquí es donde se establece estrategias ¿para qué? Estrategias por parte de este convenio de la ONU de Viena, en la cuál van a ser la primera finalidad que va a tener esta ley, este convenio, perdón, es la armonización normativa
que tiene que tener todos los países. ¿Para qué? Para que el combate contra el, contra el delito de estupefacientes, drogas, tráfico de drogas, sea uniforme. Además, tiene que haber colaboración de las policías nacionales de todos los países, ¿no? Y también comienza a ver que las técnicas de, digamos, las medidas cautelares de carácter patrimonial. En ese momento, todas estas estrategias son las que intervienen. Entonces, como consecuencia de este tratado, en 1990 tenemos ya que nosotros, retomando esta norma, este convenio internacional, ¿no? En 1990 se reforma, se deroga la ley del año 87 y creamos la ley de estupefacientes del año 90. En esta ley se crea ya el delito de lavado, pero anclado ¿a qué? Entonces ahí se utiliza la figura, como se llama en el derecho, de numerus clausus, es decir, el delito de lavado era solamente se podía dar en relación con el delito de estupefacientes. No podía darse con otra situación, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Entonces, por eso es tan importante. El delito de lavado en 1990 ingresa en el Ecuador, ya comienza a ver el testaferrismo, la conversión, comienza a ver lavado, comienza a ver la transformación, todo, pero todo tenía que ser en relación con el delito de lavado, con el delito de estupefacientes. Entonces, ¿qué pasa en ese tratado? ¿No? Después, en el año 2000, hay el Tratado de Palermo. Este Tratado de Palermo ya habla sobre, amplía sobre las organizaciones criminales y el terrorismo. Entonces tenemos estos hitos tratados. En el año 2005, ¿no? En el año 2000, como les decía, ¿no? 90 es el punto de partida del delito de lavado. 2000 tenemos ya intervención del Tratado de Palermo, que es muy importante porque aparece ya un tratado para determinar y reglamentar todo lo que es organizaciones criminales, pero relacionadas tanto con el narcotráfico como el terrorismo. Entonces, con esa ley camina hasta el año 2005. En el 2005, ¿qué tenemos? Hay una nueva reforma y en el 2005 se crea la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. En este año 2005, pero recordemos acá que en el año 90, desde el año 90, 87, 90, 2000 hasta el 2005, había un consejo, la institución que se encargaba de la implementación de lucha contra la lucha contra la droga, era el Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el CONCEP que se llamaba antes. Ahora se transformó todo esto a la UAFE, la famosa UAFE es ahora. Entonces, este consejo lo lideraba el Procurador General del Estado como representante del Estado. ¿Para qué? Para tratar y hacer todas las modificaciones. Volvamos al año 2005. En el año 2005 se da esta ley. En esta ley ya se establece la primera institución, ¿no? La primera institución que se llama la UIAF, la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero, la UIAF. Todavía seguía como un ente anexo ¿a qué? A la Procuraduría General del Estado. Entonces no tenías autonomía, era una institución que estaba regida. Y aquí es otro punto importante. Aquí rompe este famoso numerus clausus. Acuérdense que en numerus clausus habíamos visto que se trataba en el delito de estupefacientes. Es decir, solo para los delitos de estupefacientes. ¿Qué significaba esto de numerus clausus? Que tenía que haber una sentencia condenatoria, ¿no? Tenía que haber una sentencia condenatoria del delito previo, que tenía que ser el delito de narcotráfico, para que pueda existir un delito de lavado. Si no había esta sentencia condenatoria, no producía este delito de lavado. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que se presentó? Que si es que se tenía que pelear en el delito de narcotráfico, si en ese caso no se tenía esa sentencia, no se podía seguir los juicios o no se lograba
adecuadamente eso. Entonces, en el año 2005, ¿qué pasa en este año 2005? En el año 2005 ya al delito de lavado se lo hace un delito autónomo. Primer logro de esta ley. Ya se le hace un delito autónomo. Ya no tenía que haber el delito previo, sentencia ejecutoriada. Al haber el delito autónomo, ¿qué pasaba? En ese delito autónomo solo se requería que el delito sea, ya vamos a ver más adelante, que tenía que ser típico antijurídico. No importaba que sea culpable. Tenía que ser el producto de esos dineros, de esos activos, tenía que ser de origen ilícito. Sin importar que exista sentencia. Ese es el primer logro que hace esta ley. El segundo logro de esta ley es tipificar ¿qué? El autolavado y el encubrimiento. Pero en el Código Penal de esa época, que acuérdense que se deroga en el 2014, había todavía la institución, había los grados de intervención en el delito que son autor, cómplice y encubridor. Pero en estos delitos, el encubridor, por decisión de política criminal, pasa a ser autor del delito. Entonces, no se requería ser encubridor. Entonces, el encubridor, acuérdense que recibía una pena menor, no se le dictaba prisión preventiva y era una institución privilegiada. Y eran actos posteriores. Pero el reto que ya se lo sube al delito, a este delito de lavado, a la categoría de autónomo, el autor, que era en cierta manera el encubridor que comenzaba en forma posterior para ocultar el producto del delito, se le sube a la categoría de autor. Si ustedes recuerdan, y si ustedes tienen en sus bibliotecas, o si la universidad tiene en sus bibliotecas, hay un libro del año 1927 escrito por un presidente y un ministro de la Corte Suprema de la época, el doctor Francisco Pérez Borja. El doctor Francisco Pérez Borja escribe un libro que se llama Apuntes para el estudio del Código Penal. En el año 27, cuando él hace un estudio de la receptación o de la cachinería, como se conoce vulgarmente, esa receptación ya era elevada. Y él hace un comentario y dice, este es un delito de encubrimiento, porque el cachinería o la receptación es el que actúa posteriormente a ocultar el producto del robo y del hurto. Pero tiene que saber qué es eso. Entonces, desde esa visión, este delito toma más o menos esa construcción y con eso trabaja. En el año 2014, ¿pero qué hace en el año 2005? En el año 2005 ya comienzan a aparecer todas las estrategias que comienzan a introducirse en el sistema financiero. En el sistema financiero ya comienza a elaborarse leyes, debe haber leyes manuales y comienza a ver qué, las estrategias para cometer el delito de lavado. ¿Cuáles son? Conocer a tu cliente, estructuras de vigilancia, origen de los fondos, monitoreo de tráfico financiero, medidas de comienzo, todas esas son y el deber de informar. Ingresó ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes ya son sujetos de control financiero por parte de su institución bancaria, que cuando reciben un depósito, ustedes tienen que justificar. En el año 2014 existe el código, como ustedes saben, el Código Orgánico Integral Penal, y el Código Orgánico Integral Penal ya comienza a clarificar qué es el delito igual. Sigue con el 317, que es justamente el tipo penal, que ya establece y sigue la misma política del 2005, que es un delito autónomo e independiente. En el año 2006 viene una nueva ley en la que crea la Unidad de Análisis Financiero y Económico llamada UAFE. En esta ley, el artículo 2 establece que la ley será aplicable para las actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos. Eso significa, señores, esto significa que la UAFE está con el ámbito de aplicación de la ley a cualquier actividad económica que pueda ser utilizada para estas situaciones y financiamiento de delitos. Entonces, ¿qué significa esto? Se rompió el número de casos, se convirtió que cualquier delito puede ser origen. Todos los delitos son conexos. Por lo tanto, tenemos esta implementación de política. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos del delito de lavado?
El delito de lavado tiene un principio, un objetivo, una finalidad básica. Para combatir el delito de lavado, los estudiosos de este delito dicen que lo que hay que lograr es dar muerte, herir de muerte a la capacidad financiera de los grupos delictivos, delitos de modo organizado que constituyen la sangre vital que persevera su funcionamiento. ¿Qué significa? Todas estas organizaciones criminales o todas estas delincuentes que tienen o obtienen bienes o obtienen dineros ilícitos, lo que necesitan es ingresar al sistema financiero para gozarlo. Si yo no castigo el delito de lavado, estoy permitiendo sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre va a seguir alimentando, acuérdense, hace un símil, ¿no? Este criterio hace un símil al que es el cuerpo nuestro, ¿no? La sangre da vida a todo el cuerpo, como todos los organismos, pero la sangre es la que nos da capacidad para que nuestro organismo no se muera por partes. Tienes la irrigación sanguínea, hace que tenga vida todo el cuerpo. Entonces, este es el primer objetivo que tiene que tener el delito de lavado. Ahora, para yo poder luchar, entonces, ¿qué significa? El cambio de dogmática. El cambio de la dogmática es muy, muy importante aquí. ¿Por qué? Porque se cambia el bien jurídico a proteger, ¿no? Se cambia el bien jurídico a proteger, que es el orden jurídico económico, y también la administración de justicia. Pero para poder luchar a estos delitos se llaman, ya no buscan los delitos ya no se buscan los delitos de resultado material, sino los delitos de peligro abstracto, como se llaman. En la doctrina se llaman, acuérdense, los delitos de peligro abstracto. Se castiga el encubrimiento, se dice que para poder establecer la obtención o el origen, acuérdense que el principal elemento para el delito de lavado es el origen ilícito de los fondos que son elemento esencial de este delito. Es un delito autónomo, ¿no? Es un delito autónomo y esas son las características en el cuadro de la izquierda. Entonces, ¿qué logra hacerse en el delito de lavado? Entonces, aquí podemos tener en la mano derecha, abajo, claro, para yo poder construir un delito, ¿qué tengo que tener? Hay que considerar la conducta como prohibida y lo hace teniendo en cuenta ¿qué? Su realidad social, su trascendencia económica, su conflictividad, que implica la consideración del desvalor que ella tiene en sí misma y en su manifestación. Esto se llama el desvalor de acto. ¿Qué significa? Cuando yo construyo un delito desde la política criminal y para determinar el desvalor de acto, tengo que ver esto, que esta conducta que voy a tipificar como delito en la ley penal, como es el delito de lavado, ¿qué tiene que tener? Trascendencia económica, tiene que establecer una realidad social y tiene que establecer una cuestión de conflictividad. Si no reúne estas, vamos al artículo 3 del Código Orgánico, no requiere la intervención estatal, no se vuelve necesaria la intervención estatal. ¿Qué tiene que pasar? Que sus efectos justamente destruyan o lesionen o amenacen el bien jurídico. Por lo tanto, ahí viene el punto que nosotros estamos estableciendo desde la ya. Ahora, aquí el delito nuestro es el delito de lavado. El delito de lavado ha caído es un delito económico, ¿no? Es un delito económico. Hubo si ustedes ven en el lado de izquierda, hay este cuadro, el 1, 2, 3 y 4. Ha ido variando, ¿no? Cualquiera de estos bienes jurídicos. Primero, claro, era la salud. ¿Por qué? Porque como estaba anclado al delito, estaba anclado al delito de narcotráfico, y acuérdense, en el delito de tráfico de drogas, lo anclan siempre a la salud pública. Entonces, el primer bien jurídico era este. El segundo bien jurídico era la administración justicia. Pero, claro, ¿por qué la administración de justicia? Porque, ¿qué sucede con la administración de justicia? Claro, si es que yo hago una actividad ilícita e ingreso el dinero a una actividad lícita, lo que estoy haciendo es tratando de confundirle a la administración de justicia, hacerle un fraude a la administración de justicia y por lo tanto el bien jurídico se puede entender que también es afectado la justicia.
Y el último elemento es el bien jurídico, es el orden económico. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que pasa con el delito de lavado? El delito de lavado es justamente que afecta, menoscaba la transparencia y el financiamiento del sistema económico y financiero nacional, como aquí que dice en la parte de abajo, cuando ustedes ven la flecha de delito económico, ahí va a establecerse qué es el orden económico. Este delito acaba ¿qué? La integridad, la transparencia, el funcionamiento del sistema económico y financiero nacional, la situación que repercute en definitiva en la integridad de las instituciones públicas y privadas que participan en el mercado de bienes y capitales en su conjunto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con el orden económico? Claro, si ustedes ingresan grandes cantidades de dinero al sistema financiero, ustedes están, en primer lugar, evadiendo impuestos en el punto. Entonces, la obtención, pensemos 1.000 millones o 100 millones o 50 millones o 1 millón o 100.000 o 30.000 dólares que ustedes obtuvieron de un delito, jueces, fiscales, policías, vemos en el caso actualmente de que hemos visto que vemos 250.000, 500.000 dólares en efectivo que ha sido producto de las coimas que recibían de las agencias de tránsito. Esos 500.000 dólares no pagaron tributo. Entonces, ahí comienza la falta de transparencia, la falta de integridad de esta situación y puede afectar el orden económico. Entonces, el bien jurídico definido, y por eso en nuestro Código Orgánico Integral Penal está dentro de los delitos económicos, ¿no? No está en otro lugar. Y acuérdense también en el artículo 2 de la ley de la UAFE, establece, yo lo anclo también a este artículo, la ley va a estar en todas las actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos. Entonces, en coherencia, en lógica, no podemos establecer aquello, sino que se trata de un delito económico. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Como les había dicho, ya no es el sistema, el sistema cerrado, sino es el sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que cualquier delito que pueda producir un dinero ilícito, que tenga origen ilícito en un delito típico y antijurídico, sin ser llegar a la culpabilidad, ya entra a ser objeto de el delito de lavado. Entonces puede ser los delitos de patrimonio, el hurto, el robo, la estafa, el abuso de confianza, todos esos delitos. Tráfico de drogas, todo lo que implica el tráfico de drogas, la trata de personas, la explotación sexual de terceros, la corrupción pública y privada, que aquí pueden ser los delitos de peculado, los delitos de tráfico de influencias, los delitos de cohecho, concusión, todos esos delitos, ¿no? La evasión tributaria. La evasión tributaria también, cuando un privado, ¿cierto? Un privado evade impuestos o no paga los impuestos debidamente, ya podrían considerarse dineros ilícitos y podrían llegar ¿a qué? A ser parte del objeto del delito. Este es el origen y procedencia que se vincula al origen ilícito. Ahora, ¿cuáles son los verbos rectores que ya manejan nuestra ley penal? Ya comienza la conversión, la transformación, la ocultación y el encubrimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí hay y no se olviden, hay el autolavado y el lavado. En Alemania tuvieron una dificultad porque el rato que redactaban el tipo penal dicen la persona que lave de otro. Entonces siempre tenía que ser un encubridor. No admitían el asunto del autolavado. Tuvieron que reformar el código y ponerle el autolavado. Es decir, la misma persona puede lavar su propio dinero sin buscar otra persona. Entonces, por ese motivo, nosotros no tenemos inconveniente de que haya el dólar. Ahora, ¿qué es esto de la conversión? Entonces, la conversión es justamente es una forma de ¿qué? De mudar, volver una cosa a otra. Es la conversión. Entonces, yo puedo hacer una cosa por otra.
Es decir, el dinero lo tengo que mudarlo, convertirlo ¿en qué? En bienes, muebles, inmuebles o cuestiones de acciones, lo que sea. La transformación es pasar de un lugar a otro, esa es la transformación, y la ocultación, esconder el delito o disfrazar, encubrir a la vista. Ese sería los tres fundamentalmente verbos que nos llaman el delito del lavado. Ahora, vamos a ver aquí las fases del lavado. Las fases de lavado, hay tres fases de lavado que tienen que cumplirse. La fase de colocación, la fase de conversión y la fase de integración. Entonces, ¿qué pasa con la fase de colocación? Entonces, me van a permitir, voy vamos a otra. La fase de colocación. ¿Qué significa la fase de colocación? O ocultamiento también le llaman. Entonces, en la fase de ocultamiento esta es una presentación elaborada por un alumno que rindió una prueba y me parece que es súper interesante y trajo muchos elementos para que ustedes vean y puedan darse más cuenta. Entonces, la fase de colocación es cuando el dinero ilícito, este dinero que es producto del delito, ¿no? Producto del delito, piensen, las caletas del famoso Pablo Escobar, que se tenía el dinero que se encontró al asambleísta y al asesor del asambleísta, $500,000. Ese dinero que es de origen ilícito tiene que ser colocado, tiene que ser ocultado, ¿en dónde? En el sistema financiero. ¿Para qué? Para que ahí sí ya comience su proceso de lavado. Acuérdese, esto como pensemos, lavado significa es que este dinero sucio, tiene que lavarse para poder ser lícito. Entonces, ¿cómo se lava? A través de la lavadora, que significa el sistema financiero. O estas formas de delito, de estas formas que se establecen. Entonces, primero, ¿qué tiene que haber? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que haber? Por ejemplo, nosotros tenemos que reportar siempre más allá de $10,000, las instituciones financieras tienen que reportar. Pero primero se utilizan instituciones financieras. Después se establece también instituciones financieras no tradicionales. ¿Cuáles son estas no tradicionales? Las agencias de cambio, que casi no tenemos, pero todavía hay, donde se cambian los cheques, donde hay agentes de valor como turismo, constructoras, donde se vende joyas, antigüedades, ¿no? Artes, cuestiones que nos van a ayudar a ¿qué? A invertir ahí, digamos, colocar el dinero sucio, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo, en la cuestión de las instituciones financieras, es cuando ya comenzamos ¿a qué? A usar a personas. Entonces ahí viene el famoso pitufeo o el hormigueo. ¿Qué significa esto? Es cuando una persona divide la cantidad de dinero que tiene y comienza a depositar en cantidades muy pequeñas. $50, $100, $1,000, $2,000, $3,000. Es decir, para no despertar justamente al sistema, las alertas del sistema financiero. Pero claro, el sistema financiero tiene justamente tiene estas alertas. ¿Cuál es el gran problema? Que si vos comienzas a recibir, no, piensa, solo reflexiona un rato. Tú tienes un perfil, entonces los bancos te perfilan, te ponen un perfil en tu forma de colocar el dinero, de depositar el dinero. Entonces, si eres un estudiante, tu papá te hace la transferencia mensual de 50, 60, $70, el banco no le va a despertar ningún problema. Pero cuando comienzas a ingresar, por ejemplo, dinero, $1,000, $2,000, $3,000, ese ratito ya te perfila y dice, a ver, usted no hacía depósitos mayores de 50, $100. Su perfil de depósito es de $100. ¿De dónde está sacando estos $100? Entonces ahí comienza la institución financiera, te llama y te dice, a ver, justifíqueme, porque usted ya comienza a ver, y eso acuérdese, la UAFE lo primero que hace es establecer los movimientos usuales y justificados.
Cuando tú haces movimientos inusuales e injustificados, en ese momento tus operaciones comienzan a ser alertadas por el sistema financiero, y si tú esas cuestiones inusuales no justificas, la institución financiera te reporta a la UAF. La UAF te comienza a investigar de dónde viene el dinero tuyo. El rato que tú compras, el rato que tú compras un vehículo, el rato que tú compras digamos, un bien inmueble, te van a reportar los notarios de definitiva. Entonces, aquí vienen, la primera son las instituciones financieras, la segunda son las instituciones financieras no tradicionales. Aquí tenemos una mezcla ya entre quién. Claro, ¿qué significa aquí? Que aquí comienzas a meter en inversiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaciones de combustibles, restaurantes, supermercados, tiendas locales. Lo que, por ejemplo, posiblemente hizo posiblemente, no sé, habría que investigar, habría que la fiscalía que investigue lo que hizo Carlos Poli cuando se llevó el dinero, ¿no? De Odebrecht, se llevó a Estados Unidos. No sé si Estados Unidos lo estará investigando, pero se dice que Carlos Poli posiblemente, no sé, posiblemente tenga varias bombas de gasolina. Entonces, claro, uno de los orígenes del delito de lavado era comprar lavanderías. Acuérdense, en el lavallato en Brasil justamente son lavanderías donde se metieron el dinero, y por eso se llama el famoso lavallato, ¿no? Entonces, son esas instituciones que comienzas a mezclar. Ahí comienza en el cuarto, comienzas a comprar bienes de alto valor económico, aviones, autos, yates. Y claro, lo primero que hace el lavador es comprar carros lujosos, casas lujosas, y todo eso comienza a meter el dinero ahí, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el contrabando de efectivo. Acuérdense justamente estas personas que fueron encontradas y que tienen relación familiar con el Contralor General del Estado, este señor de la Torre, que fue detenido en Estados Unidos, fue sentenciado por delito lavado de 250,000 él y los otros 250,000, y que fue un policía que los acompañaba. Entonces, nosotros el rato que entra personas, acuérdense que los $300,000, por ejemplo, de los israelitas, habría que preguntar de dónde consiguieron. Entonces, si eso fue lícito, eso no es lavado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un contrato privado, y ahí no habría un delito. ¿Por qué? Porque estaban comprando y vendiéndose mercadería, que son estas. Entonces, estas son las fases de colocación. Ahora, vamos a la fase de estratificación. Es la segunda fase de lavado. Entonces, ya vamos viendo que en la primera ingresa el dinero, se oculta el dinero sucio, y comienza a ver la estratificación. Entonces, ¿qué significa aquí? Aquí comienza ya la conversión. Acuérdense, ¿qué es la conversión? Entonces, la conversión ya comienza a convertir uno por otra cosa. Entonces, el dinero en efectivo en otros instrumentos, la reventa de bienes, la transferencia electrónica de fondos. ¿Qué significa esto? Tú comienzas a comprar un bien pequeño que compraste, lo comienzas a vender, y comienzas a comprar un carro de mayor gama, y así sucesivamente vas comprando una casa de bajo nivel y vas subiendo hasta que tienes la casa adecuada. Entonces, esa es la primera forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es compra de bienes a precios considerables, ingresos de venta con fundamento normal. Es decir, ya comienzas a meter el dinero y comienzas a hacer operaciones. En la segunda etapa ya es hay que comprar acciones, compras, por ejemplo, empresas, comienzas a comprar inversiones en ciertas empresas, o hacer desplazamientos eficaces a paraísos fiscales. Aquí comienza ya uno de los grandes problemas, los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, eh, claro, el gran problema es que ahí lo único que pasa es que no pagas impuestos, pero reportas igual. Ahorita están reportando al GAFI, al grupo financiero que regenta Estados Unidos, toda operación del impuesto. Entonces, esta es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la fase de integración. La fase de integración es esta justamente, en la que se vuelve ya, aquí ya se aleja más del origen ilícito y comienza a aparecer ya más integrado, y ya es una fase en la que va a ser más complejo encontrar realmente el origen ilícito. ¿Por qué? Porque ya comienza la venta de inmuebles, las empresas fantasmas de préstamos simulados, es decir,
comienzan a aparecer, acuérdense, en la compra y venta la compra-venta ¿cómo se llama esta? De facturas, la falta de facturación. Entonces, por ejemplo, comienza también la complicidad con banqueros extranjeros y los falsos facturadores. Es decir, esta es otra forma y la última forma de las fases de integración. Entonces, este es el punto de partida de las tres fases, ¿no? Nosotros hemos visto estas fases en las que nosotros tenemos, como dice, el GAFI describe lo siguiente: es la destinada en hacer desaparecer u ocultar la enorme cantidad de dinero ilícito y a su vez vincularlo a actividades ilegales mediante el depósito de manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos. Este es el punto. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que están en el numeral 1 y 2 del código del 317, que es quien tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. Es decir, aquí tenemos un tipo penal alternativo. Puedes cometer el delito con cualquiera de estas fases o estos verbos o estas acciones prohibidas. ¿Ya? Entonces, la conversión, en cambio, la conversión es el distanciamiento del dinero de origen ilícito. Entonces, los autores sostienen que hay un amplio espectro de posibilidades de conversión, transformación o mutación de bienes, dice. Es el caso del dinero, puede obtenerse de varias formas, como el ingreso a una cuenta corriente, una compensación financiera internacional. Por ejemplo, puedes comprar bonos del Estado, por la simple entrega del dinero obtenido entonces en el pago. Y el último elemento es la fase de integración. Es la que se obtiene definitiva la máscara de licitud completa del delito de financiero. Ahora, para combatir estos delitos de lavado, estas estrategias de luchar ha creado dentro de nuestro Código Orgánico políticas de intensificación y nuevas técnicas de investigación. Es decir, nuestro código es adecuado a toda la legislación de Palermo, a toda la legislación de los tratados de Palermo y de estos de lavado, y tenemos justamente esta materia. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? ¿Qué significa, no? Las medidas cautelares tenemos el secuestro, la retención, la incautación y la producción de general, que ustedes las deben haber visto. Entonces, el secuestro es cuando despojamos un bien, ¿no? Un bien, ¿para qué? Para evitar pérdidas, ¿no es cierto? Eso en el campo penal. La retención, hacemos retenciones cuando, por ejemplo, hacemos retenciones de las cuentas corrientes para que no puedan movilar. Incautación hacemos de bienes que son parte del delito, como pueden ser carros, pueden ser casas, computadoras, joyas, todas obras de arte, ¿no? Obras de arte, todas esas cuestiones que se necesita para lavar. Prohibición de enajenar es la cuestión que prohibimos de enajenar todos los bienes que puedan tener relación con el delito. Este es más o menos la instrumentalización y tenemos el último, que es el comiso. El comiso justamente es ya cuando se dicta sentencia y los bienes que son producto del delito, ¿no? O que fueron usados, tienen que ser comisados y tienen que ordenarse el juez la pérdida del dominio por parte del supuesto dueño como parte del delito, ¿no? Entonces, aquí no hay donde vuelta larga. Entonces, esta es una de las formas justamente donde ya comenzamos a ver el comiso. Ahí no debemos olvidarnos de las responsabilidades de las personas jurídicas también, ¿no? Y de las personas naturales. Este es uno de los grandes problemas, el decomiso, es que afecta al tercero de buena fe, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que encuentra el comiso con las últimas reformas, ¿no? Que se va a poder, si es que no se consigue cubrir el asunto del lavado con la reparación y el comiso, se puede seguir hasta con bienes del ciudadano para poder completar el asunto. Ahora, tenemos nuevas técnicas de investigación especial para que nos ayudan a descubrir este delito de lavado. ¿Cuáles son? Las comunicaciones personales, es decir, la grabación
o registro de información obtenida ilegalmente, ¿no es cierto? La grabación, es decir, las escuchas telefónicas, ¿no es cierto? Tenemos los videos, ¿no? ¿no? Tenemos el registro relacionado a un hecho constitución de infracción, es decir, las grabaciones de audio, imágenes de video, fotografías, los famosos seguimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la retención de correspondencia, puede ser de la física, como también la cuestión esta de, del registro de nuestro correo electrónico. Tenemos las interceptaciones de comunicaciones o datos informáticos, lo que les había dicho, y el allanamiento y registros. Todo esto son las técnicas, una de las técnicas. Las otras técnicas son, por ejemplo, ya desde el punto de vista para luchar los delitos de organización criminal y justamente los de lavado, hay las operaciones encubierta, el encubierto de procesado, la cooperación eficaz, el informante, las investigaciones conjuntas y la asistencia jurídica recíproca. Todas estas cuestiones están en el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Es decir, la flexibilización de las garantías que ha existido por parte de este código son tenaces, ¿no? Porque claro, acuérdense, ¿cuál era la política? La política es delitos de peligro abstracto y tengo que tener todas las técnicas adecuadas. ¿Para qué? Para poder luchar contra este delito, contra estas organizaciones criminales globales, transnacionales fundamentalmente. Y si yo no tengo la flexibilización, imagínense, nosotros eliminamos la norma que el testimonio del co-sindicado no constituía prueba. Ahora tenemos la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es una muestra de que se elimine esa norma y ya tuvimos y vemos cuestiones importantes. En el caso de sobornos vimos la declaración de Pamela Martínez que se estableció a la cooperación eficaz. Es decir, le damos una pena menor, trascendental del 46, pero tú me das información. Esa es la lucha, ¿no es cierto? ¿No? El informante, ¿no es cierto? El informante es un tipo que antes no había la información. Claro, porque vos no tenías la institución, ahora está legalizado el informante y el reclutamiento y todos esos pasos, ¿para qué? Para que sea válida la información que pueda tener y obtener el policía en su investigación. El agente encubierto antes no tenía esta protección legal y por lo tanto tenemos ya por ejemplo, esta cuestión de las operaciones encubiertas son todas estas situaciones que nos dicen digamos, de seguimientos. Aquí hay un problema. Yo creo que estas cuestiones de operaciones de encubierto para el delito de lavado, por ejemplo, o los otros delitos, es un gran problema. ¿Por qué? Porque los jueces no le piden al fiscal y al juez, digamos al fiscal y a la policía, determinar a quién van a seguir, cómo van a seguir, a dónde van a seguir. Dejan una puerta abierta para que la policía pueda hacer cualquier cosa. Entonces, aquí están fallando los jueces, ¿no? Ya. Ahora, hay un proyecto de ley, acuérdense, está ya en segundo debate, que es el de recuperación de bienes de origen ilícito, que es la famosa ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio lo que está queriendo crear justamente es una institución para una acción de extinción patrimonial imprescriptible, autónoma, es decir, no tiene nada que ver con los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y distintas de cualquier otro proceso en la materia, civil, penal, administrativa, lo que sea. Esta es una ley exclusivamente realizada. Yo creo que se están cogiendo del artículo del Código Civil que cuando hay cuestiones de interés, por ejemplo, cuando hay una falsedad documental, hay una cuestión que pueda afectar, el fiscal puede ser actor en ese juicio civil. Entonces, de esa institución me parece que se deriva esta situación. ¿Por qué? Porque el fiscal va a ser el sujeto del delito que va a investigar, ¿qué? Va a investigar justamente, la Fiscalía General tiene esta competencia. ¿Para qué? Para poder investigar el origen de los bienes, ¿no es cierto? Los orígenes de bienes directo, indirecto, de actividad ilícita, objetos materiales de la actividad ilícita, transformación, conversión física, jurídica de actividades ilícitas, ¿no?
los sustitutos, es decir, los ingresos, las rentas, los frutos, las ganancias, los beneficios derivados de anteriores relacionados con actividades ilícitas, es decir, todo lo que implique origen ilícito. Además, utilizados en el cumplimiento de actividades ilícitas que hayan abandonado siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe. La sucesión hereditaria se podrá aplicar a varias causales. ¿Y cuáles son las causales? Vean. Entonces, aquí, por ejemplo, la investigación patrimonial, así se va a llamar. La extinción de dominio va a ser la investigación patrimonial. Entonces, está a cargo de la fiscalía, lo hará de oficio o a petición de parte. El fiscal podrá realizar una investigación patrimonial sobre distintos bienes. Facultades de hacer actuación de utilización técnicas de investigación especial, durará 12 meses. Es decir, todas las técnicas anteriores las va a poder aplicar. Requisitos de resolución, argumentos de fundamento, identificación, el nexo causal. ¿Cuándo puede pedir? Puede pedir archivo, ¿no? O cuando ya encuentre, puede pedir prohibición de enajenar, retención e incautación. ¿Qué va a hacer? Así va a ser el procedimiento. El juez, cuando ya el fiscal tenga elementos, va a ser más o menos como lo que está pasando actual, va a llamar, va a tener una audiencia que se llama, que los va a citar, ¿no? Va a haber la audiencia de extinción de dominio, y aquí se va a establecer en la fase ya judicial, va a haber la sentencia, se puede apelar. Todo esto es lo que nos está viniendo, ¿no? Yo les agradezco. Creo que justo acabé a los 50 minutos con Patricio. No, muchísimas gracias. Yo primero me quedé quietito atendiendo. Y parece que eso nos pasó a todos, porque estoy revisando los chats y todo. Y lo que sorprende es que estamos, más o menos la misma cantidad de gente que siempre estamos. De hecho, estoy viendo a muchos de ustedes que nos han acompañado desde el inicio de este proyecto. Algunos de ustedes los más curiosos, los más preguntones, y de repente no han tantas preguntas como otras veces. Así que, no, gracias. Que no te pasa esto. Yo sí tengo algunas preguntas. Para esto, Daniel Pazmiño nos pregunta sobre una cosa que sí te das cuenta. ¿Cuál es la pena para el lavado de activos, doctor Alvarez? A ver, depende de la cantidad de que tú laves, ¿no? Entonces, el código te hace proporcionalmente, vos puedes ir al 317 y dependiendo de la cantidad de dinero, entonces puede ser, aquí en el 317 tenemos la cantidad. Yo normalmente no le pongo mucho interés a la pena porque eso hacen los jueces, ¿no? Pero el 317 te establece, déjame, buena la pregunta, me cogió en curva. Y qué bueno, ¿no? Porque siempre es bueno tener esas personas. Por ejemplo, dice, ve, la persona que de 1 a 3 años, cuando sean 100 salarios menor a 100 salarios mínimos vitales, multiplica $400 por 100, ¿cuánto te sale? $40,000. ¿Cuánto será? $4,000, ¿no es cierto? Ya, entonces, esas son las cantidades que vas a recibir. Y si vas subiendo así, entonces, ¿qué va a pasar? Que si vos tienes vas 100, si es igual a 100 salarios vitales, tienes otra pena, ¿no? Ya tienes la pena de 7 a 10 años y así sucesivamente, va subiendo y el código te va estableciendo la proporcionalidad. Entonces, en el numeral 3, por ejemplo, cuando dice de 10 a 13 años, te pone 3 modalidades. Cuando los montos de activos de objeto de delito superen los 200 salarios mínimos vitales, en el B te dice cuando se utilice ya personas jurídicas y cuando en el tercero se dice cometidos utilizando instituciones públicas o dignidades o cargos públicos. Entonces, es dependiendo la cantidad en cuanto a los salarios mínimos vitales, 200, 100 y en el primero era inferior a 100 salarios. Es decir, inferior a 100 salarios y 200 salarios. Esos son los límites de la cantidad de dinero que te van a poner la sanción. Entonces, la sanción es 1-3, es de 5 a 7 y de 10 a 13, ¿no? Dependiendo de eso. Eso sería, esa es la primera pregunta. Por aquí, en uno de los grupos de trabajo me ponen, no, que hay preguntas. No, si hay preguntas, más bien, disculpo, porque he pedido preguntas en Facebook, no tantas, en los otros grupos sí. Pero como yo ya fui alumno del doctor Alvarito, la verdad es que lo dejé seguir porque
vean ustedes que las preguntas que han ido dejando se han ido respondiendo, tenían que ver con los rectores, tenían que ver con cómo se investiga, tenían que ver con esas cosas. Más bien, como siempre, les pido que la pregunta que ustedes han dejado la consideran respondida, pónganos una manito arriba, pónganos un like, alguna cosa para saber. Y si estemos queda suelto, volvamos a hacer la pregunta identificando qué es lo que queda suelto. Yo sí me tengo dos preguntas, pero antes de eso vamos a hacer algo que acostumbramos a hacer aquí, doctor Alvarito. Nos damos exactamente 2 minutos de pausa, porque a veces en los grupos discuten las cosas de los colegas y los estudiantes y nos empiezan a hacer algunas preguntas. Y mientras tanto, usted, yo y todos los demás nos damos permiso para hacernos un cafecito. Así que por ahí Brigitte nos ayuda con la conexión, si nos pones la claqueta de los comentarios y volvemos en 2 minutos con las preguntas que se hayan quedado pendientes. Y que no hay pendientes, recuerden, pongan ahí una manito arriba, un corazón, alguna cosa para saber que está todo cubierto y que hemos explotado suficientemente al invitado. Que como siempre, miren el profesorazo que nos ha recibido hoy en su casa y cómo nos ha explicado las cosas hasta el extremo incluso de lo que no preguntamos. Volvemos en 2 minutos. Vemos ahora, muchachos y colegas y estudiantes, porque aquí es todo Alvarito, para que sepa, esta es una iniciativa que nace de un grupo de estudiantes originalmente de la Universidad de Loja. Ya. Sí, algo me conversaste tú, que era de la UPL, me dijiste. Somos de todo lado del país y esto está lindísimo. Vamos un poco avanzando porque yo creo que ya es hora de dormir también. Daniel Pazmiño ya le contestamos sobre las penas, ¿no es cierto? Diego Yiricota nos dice que está bien respondido, por ahí también hay muchas gracias, doctor Alvarito, usted le agradece enormemente. Y Eduardo Sánchez nos dice, buenas noches doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos, consulto. ¿Qué pasa
pasa con la institución financiera que no reporta como inusual a una transacción financiera y que se llega a procesar y se declarara culpable a ese cliente, obviamente del delito de lavado de activos? La pregunta es buena. ¿Qué pasa con el banco que no lo reporta? Comete delitos, ¿no? Y puede tener sanciones administrativas, ¿no? Y puede ser hasta el cierre del banco, ¿verdad? ¿No? Y son gravísimas las situaciones, ¿no? No es, por ejemplo, solo te pongo un ejemplo. Si uno, verás, dentro de las estrategias para luchar contra el lavado, se crearon sujetos que tienen que reportar. Y nos quieren extender a los abogados, ¿verdad? ¿No? A los abogados que quieren hacernos como sujetos que debemos reportar el origen ilícito de los fondos de nuestros clientes. Es decir, yo siempre sostengo que ese es, por ejemplo, si yo no reporto, yo estoy cometiendo un delito de comisión por omisión, ¿no? O omisión pura más que todo. Más claro es omisión pura. Es decir, tengo una norma que me obliga a denunciar, a reportar. Si no, el otro elemento es cuando tengo la ausencia, es decir, cuando no hago lo que me ordena la ley y cuando tengo la capacidad jurídica y legal. Si yo no cumplo estos tres elementos o cumplo estos tres elementos, yo estoy cometiendo el delito de omisión pura. Entonces, si la institución es una institución que dentro de la propia institución tienen agentes de cumplimiento que se llaman, estos agentes de cumplimiento o comités también de cumplimiento, imagínense, ¿cómo está estructurado el banco? El banco tiene tu jefe de cuenta o tu oficial de cuenta tiene que irte a conocer primero. Si vos estás cuando vos entregas información del RUG, entregas información de todo, él tiene que ir a verificar cliente por cliente, tiene que ir a visitarte a ver y pasar un informe si vos realmente tienes una relación con lo que estás declarando al banco. Ese es conocer a tu cliente, que se llama. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, de ahí, él tiene que estar permanentemente viéndote qué ingresa a tu cuenta. Por ejemplo, yo tuve una experiencia. Yo defendía a un cliente y el señor me hizo una transferencia de Miami. Me hizo 2 transferencias de Miami. Y justo era un lavador, ¿no? Para coincidencia era un lavador. Entonces, cuando me hizo estas 2 transferencias, yo recibí al otro día siguiente llamadas de mi agente oficial de banco y me dijo, doctor, justifíqueme. Entonces yo tenía que llevar la factura y tengo que llevar el contrato. Imagínense, yo el contrato no lo había firmado, yo le dije, lo dejé al contrato para que lo lea, todo eso, y al final no pude firmar el contrato. Entonces yo, por suerte, hice en la hoja de atrás todas las etapas del proceso y las formas de pago. Y le hice firmar y la fecha de Ese era el contrato. Ustedes saben que como abogados, ese es un contrato. Con eso yo justifiqué en el banco y pasé y no me reportaron a la UAFE, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa situación, esa operación tiene que pasar a un comité. Ese comité es el que reporta dentro de los 30 días a la UAFE. Si no reporta, el banco entra en investigación. Si vos estás haciendo actividades inusuales e injustificadas, te bloquean tu cuenta. No puedes mover, el banco mismo te cancela la cuenta. Ah, es que no puedo. No, usted no me justificó y como no me justificó, yo le cancelo. Así de fácil. Yo, por ejemplo, tuve un cliente que hizo un negocio con el Estado y le depositaron una cierta cantidad a una hermana. Y esta hermana vivía en Estados Unidos. Y entonces, cuando el banco le llamaba a esta señorita, no estuvo nunca. ¿Y cuál es el inconveniente? Que como no pudo justificar, comenzó la investigación a toda la familia, ¿no? Y la UAFE te investiga a toda la familia. Cuando vos tienes un ROI, un reporte de operaciones usuales e injustificadas, te están haciendo una investigación en todas las instituciones públicas que tienen conectado, ¿cómo se dice? Lo que hizo Correa, ¿no? Nos conectó informáticamente con todas las instituciones. Entonces, por ejemplo, te buscan en el servicio de rentas internas, tus declaraciones, vos tienes, acuérdate que en el sistema de servicios de rentas internas están todas las facturas que vos compras. ¿Dónde compras? ¿Cómo compras? ¿A dónde está tu dinero? Los depósitos, las facturas que recibiste.
en el banco te sale toda la información, se sale la SENAE, de aduanas, te buscan ahí, te buscan en cooperativas. Es decir, cuando te investiga la UAFE, te investiga hasta la costura más chiquita que puede tener tu prenda de vestir. Es decir, no te salvas una investigación WAFE. Una investigación WAFE es tenaz. Entonces, si el banco no reporta, o, por ejemplo, los notarios, ellos te hacen firmar la licitud de tus fondos. Si vos no justificas la licitud de tus fondos, el notario también puede caer en delito, ¿no? Porque una forma de lavar, acuérdense, es comprando bienes. Antes ¿qué pasaba? En el 90, no había estos controles. Por ejemplo, vean, acuérdense en las cooperativas, hasta que se creó la Superintendencia de Economía Solidaria, eran regentadas por la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Social, antes Bienestar Social. En el 2010, hasta el 2010, esas cooperativas hacían lo que les daba la gana, y ahí se lavaba. Esas cooperativas de ahorro y crédito, que hay un montón en la provincia de Cotopaxi, en todo el Ecuador, esas pequeñitas cooperativas eran lavadas. Acuérdense, en Coopera, en Azuay fue cerrada por eso, ¿no? Entonces, cometen delito de omisión pura, que se llama, y reciben pena. Y puede el banco entrar en problemas desde el punto de vista administrativo, y quién sabe, porque acuérdate que si es que tiene la colaboración, ¿no? Colaboración, puede ser, para que cometa con dolo, acuérdate, tiene que tener conocimiento del origen ilícito de esas. Si él conoció el origen ilícito, esa institución financiera puede entrar en peligro, ¿verdad? Entonces, una institución financiera se arriesga, ¿no? Te lanza a la UAFE, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, muchas gracias a Eduardo por la pregunta. Acuérdate de dejarnos ahí un dedito arriba, el pulgar obviamente, y que todo está respondido. Nos pregunta Belén Suárez de Benavides, tiene dos preguntas. La una, doctor Román, ¿quién administra los bienes provenientes del comiso y qué fin tienen estos? Y también nos pregunta, ¿quién puede ser agente de cumplimiento y qué entidad certifica esto? Parece que eso tiene que ver ya más con el procedimiento cuando ya por fin logramos hacernos con los bienes. ¿Cómo A se ver, maneja? antes lo manejaba el CONESUB, ¿no? Acuérdate, el CONCEP se crea. Ahora por decretos y por leyes creo que está en Inmobiliar, ¿no? Inmobiliar maneja todo lo que es bienes incautados, ¿no? Entonces, no sé a dónde estarán pasando con lo que están desapareciendo las instituciones financieras, digamos las instituciones públicas, y son tan vertiginosas estos cambios. Inmobiliar era la última institución que yo supe, porque ahí una vez conversaba con un alumno de una maestría de la SEG, donde vi un ratito. Él me conversaba que manejaba todos los bienes incautados, todos los bienes que son producto de delitos, es decir, antes el CONCEP, que acuérdense que era antes de la ley del 2005, era una institución que dependía directamente de la Procuraduría General del Estado, y funcionaba, esta institución funcionaba en la 12 de octubre, donde funcionó un rato la biblioteca de la Corte Constitucional, al lado de la Superintendencia de Bancos, más o menos. Ahí hay un edificio plomo. Ahí funcionó muchos años este concepto, ¿no? Este es el consejo de Sustancias Estupefacientes, y ahí administraban toditos los bienes. Ahí estaban toditos los bienes. Cuando viene la ley última, y el 2014, todo eso, y claro, acuérdense que el expresidente Correa creó esta institución de inmobiliar para la administración de todos los bienes públicos, ¿no? Y ahí metieron, y ahí están los bienes. Esos son los administradores. Acuérdate que los administradores de los bienes tienen responsabilidad de cuidar y tener, y no dejar que se dañe, no se deteriore, ¿no? Por ejemplo, acuérdate, pueden arrendar, son meros tenedores, pero pueden arrendar, pues son administradores, ¿no? Pueden arrendar, pueden hacer contratos, pero no vender, ¿no? Tiene que haber sentencia para poder antes el código penal establecía dónde se iban el producto de las ventas, digamos, de los remates, que eran al INFA, que era el Instituto de la Familia, ahora ya no,
ya no hay esa institución porque Correa la desapareció. Se iba a la Administración de Justicia y algo a la Fiscalía y creo que a la Policía también. Eran las 5 instituciones beneficiarias en el Código Penal o en la ley de estupefacientes. Actualmente ya todo se va al inmobiliario y me parece que se debe ir a la cuenta única del Tesoro Nacional. Acuérdate que ya la organización financiera que dejó Correa es que todos los fondos, todo lo que sea producto, que sea numerario, que sea plata, si no está en el Banco Nacional, en el Banco de Ban Ecuador, tiene que estar en la cuenta única, ¿no? Y la cuenta única es donde centraliza todos los fondos, ¿no? De todas las instituciones públicas. Eso sería. ¿Cuál es la otra pregunta? Ahorita esperamos que usted respondiera, aunque la verdad lo que usted, doctor Alvarito, también es real. En un lapsus calado que yo pasé por la parte pública, realmente era inmobiliario que lo administraba, no podían administrarlo, querían cederlo a otras entidades, las otras entidades no tenían el dinero para poder mantener vehículos de alta gama. Claro. Lo que terminó pasando con la mayor parte de esos bienes que se podrían en los parqueaderos subterráneos de cualquier otra entidad que resguardara inmobiliaria. Claro. Ahora, ¿dónde nos registramos como agentes de cumplimiento? ¿Quién nos controla eso? A ver, yo considero que, a ver, eso no tengo muy claro, ¿no? Pero claro, vos tienes que hacer cursos y digamos, estos son los famosos que van a terminar siendo los complaints, ¿no? Acuérdate, ahorita las instituciones financieras están entrando a crear estas normas de riesgo para no caer justamente en lavado, inversiones o ser usadas en lavado, los famosos complaints, ¿no? Entonces, los agentes de cumplimiento tienes que tener un conocimiento tan grande porque tienes que conocer legislación extranjera. Acuérdate que un banco tiene relación con todo el mundo y tienes que conocer bastantísimo, ¿no? Es decir, ¿no? El agente de cumplimiento de un banco, y peor de un megabanco, por ejemplo, Pichincha, que es el megabanco, el más grande, tiene que ser un tipo que conozca mucho. Desconozco, me parece que debería por último ser la UAFE, ¿no? Pero no te sabría decir, no te sabría decir realmente, en esta parte sí desconozco completamente dónde sería esto, ¿no? Para que las demás personas que nos escuchan más o menos se esperen de lo que pregunta Berito, un agente de cumplimiento o un complaint, que es lo que se conoce en Europa, es una persona que tú contratas, básicamente desde la perspectiva privada, tú la contratas para que te diga que todo está cumplido. Es un agente de cumplimiento. Entonces, si tú eres un floricultor, tú contratas a un tipo súper mega experto en toda la climatología, en todo el tema legal, de aduanas, de todo lo que tenga que ver con eso, y él te dice, patrón, todo está cumplido. Y él te advierte cuando algo está por incumplir. Entonces, estos mismos agentes funcionan para la banca, funcionan para cualquier tipo de empresas en general. Y de hecho, también no conozco mucho que se certifica esto, debería ser la UAP, pero sí es muy verdad que ya empiezan a haber cursos y posgrados incluso en complaint, sobre todo en Europa. Ya está entrando aquí, verás. Ya está entrando aquí, ya hay gente ecuatoriana que está tratando de trabajar en eso, primero. Y yo conozco que el Banco del Pichincha, por ejemplo, el Banco del Pichincha ya tiene el vicepresidente del Banco del Pichincha, sé que es un experto en eso, ¿no? Entonces, está implementando, porque claro, el banco se está convirtiendo ya en una empresa mucho más transnacional, digamos, globalizada, no transnacional, sino globalizada, y con eso necesita tener estos controles, ¿no? Porque los bancos son las primeras instituciones que son usadas para el delito de lavado. Entonces, el del agente de cumplimiento es la persona que lo que hace es, como dice, hacer un checklist, ¿no? Hacer una lista y ver si realmente cumples con todas las normas. Puede ser, yo siempre diré que debería ser un tipo que tiene muchos, yo creo que unos 2 o 3 posgrados fuertes. Derecho financiero, penal, constitucional y este de mercado, ¿cómo se llama? Relaciones internacionales una, pero el otro es de, ¿cómo se llama? De comercio exterior, ¿no? Porque yo creo que si no sabes comercio exterior, las normas del comercio exterior, la OMC, todas estas normas, no creo que estás preparado para ser un agente de cumplimiento. Tiene que ser una persona muy, muy preparada, ¿no? No es cualquiera, ¿no?
Entonces yo sí considero, por eso es que ese agente de cumplimiento va a ganar muy bien, ¿no? Y ese es el que puede, por ejemplo, ahora ahí viene lo que decíamos conectando con el complaints, es el que te va a crear las normas para que tu empresa no sea usada. Acuérdense que ya hay responsabilidad penal de la persona jurídica y la persona jurídica tiene. Entonces en España, como dice Patricio, está establecido ya una forma que si rompes esas normas internas de funcionamiento interno de la empresa, te pueden, es decir, rompes los procesos de cada empresa, ahí es donde entras ya a tener responsabilidad penal, ¿no? Si no rompiste estos, estás dentro del riesgo permitido y por lo tanto al riesgo permitido no, la conducta es adecuada y no sufres ningún persecución penal, ¿no? Y peor por una institución que se llama la UAP. Ese sería. Ahora la UAP está dependiendo el nombramiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De Finanzas y Economía, ¿no? Ese es el que lo nombra, ¿no? El director de la UAP. ¿Qué más? Bueno, y como saben también todos de aquí, no está de más un consejo. Este tema del cumplimiento es el negocio del futuro, a los que están Así por es. garracho y pegan Tienes un que saber lavado. derecho tributario, también me olvidé. Pero no solamente de financieras, ¿no? Hay Claro, otros ¿no? negocios que solamente van a requerir un servicio de ese tipo. Por ejemplo, y es una cosa en la que ahí les dejo desde Cine Comercial, ya mi estudio está buscando los cómo y los por dónde y estamos especializándonos mucho en esto. Van a ver qué va a pasar con ese negocio del cannabis, por ejemplo. Así que echen en mi cabeza esto, que puede pagarles las cuentas. Consuelo Rosa nos pregunta, ¿cómo podemos saber que el dinero de un cliente es ilícito y si el pago es en cheque o transferencia bancaria? Ahí me adelanto yo al doctor Alvarito Consuelo. Una vez que tú recibes la plata de tu cliente, por ejemplo, los que hacemos derecho penal, es evidente que una proporción significativa del dinero que nosotros recibimos eh, puede haber venido de una circunstancia no legal. ¿Sí? Pero No, una cosa es que tú recibas un dinero ilícito para blanquearlo y otra cosa es que tú seas pagada ilícitamente a ver, con un dinero que fue obtenido de forma ilícita. Y es más o menos, y de repente todo Alvarito completa el chiste, creo que es más o menos lo que pasó con los israelitas, ¿no? claro, verás, yo considero que, a ver, para que exista, a ver, el abogado en libre ejercicio, el rato que conoce, ¿cuál es el punto aquí? No te olvides, tienes que conocer que ese dinero es ilícito. Cuando tú eres un abogado, lo que estás es cobrando honorarios, es decir, eso es claro, ¿no? Entonces, entonces, primero tienes que conocer el origen ilícito del dinero. Segundo, el momento que también tienes que tener intención de que estás lavando. Acuérdate, conocimiento y voluntad es el dolo, ¿no? Entonces, para que yo tenga conocimiento y voluntad para cometer con dolo, acuérdate que este no es un delito imprudente, no hay un delito culposo, es un delito doloso. Yo tengo que tener dos elementos. Los dos elementos del dolo son conocimiento actual y efectivo. Es decir, ¿qué significa el conocimiento actual? Yo tengo que conocer que el rato que estoy recibiendo el dinero, ese es un dinero ilícito. Y tengo que ser efectivo. ¿Por qué? Porque estoy conociendo que es ilícito. Y tengo que tener una voluntad. Cuando yo, con mi conocimiento, hago esta voluntad, conduzco a la voluntad para cometer el delito, tengo que tener una voluntad de realización, consumar y realizar el delito de lavado. Cuando yo como abogado recibo el dinero, yo estoy teniendo el convencimiento de que no tengo conocimiento. Entonces, como no tengo conocimiento, estoy cometiendo un error de tipo, en definitiva, y un error de tipo invencible. ¿Por qué? Porque no tengo la probabilidad de conocer de que ese dinero viene de las cuentas bancarias de delito de lavado. No tengo conocimiento. Entonces, ahí viene el error de tipo. Entonces, vos estarías siendo atípica tu conducta, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el punto. Yo no tengo conocimiento. A mí me pagas, yo firmo un contrato y te facturo. Ese es el punto. Entonces, a mí me estás entregando dinero lícito. Cuando vos quieres que vos, como abogado, te obliguen, entonces verán, eso en Estados Unidos, en otros países está implementando. La fiscal general, cuando era miembro de la UAFE, ella quiso implementar justamente que los abogados seamos sujetos obligados de reportar estas situaciones. Entonces,
el Colegio de Abogados, en la única gestión que hizo efectiva, se opuso a esta reforma y por lo tanto justamente no pasó esta reforma cuando se estaba creando la UAFE y cuando estaba creándose el Código Orgánico y cuando quisieron cambiar este asunto con la ley de extinción de dominio. O sea, entonces no ha pasado esa situación. Pero acuérdate, para cometer el delito como abogado es conocer el origen ilícito del dinero. Si vos no conoces el origen ilícito, es error de tipo invencible. Y puedes pasar al error de tipo vencible, si tuviste la posibilidad. Pero como no es delito culposo en el delito de lavado, también tu conducta queda impune. Entonces, por cualquiera de los dos errores de tipo, tu conducta es impune. Yo creo que también el por qué no se permitió esa reforma en que los abogados nos hubieran obligado a declarar sobre el origen de los bienes de los clientes. Y es simple. Que ningún abogado hubiera querido defender un caso de este tipo de personas. Sí, no, pero verás que, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema sería que es cualquier delito. Entonces ahí viene dos elementos. La sentencia de la Convención, de la Corte Interamericana, o no sé si la sentencia o la opinión consultiva, no estoy de acuerdo, no tengo claro eso, en que no te pueden ligar con tu cliente, el abogado no puede estar ligado con el cliente. Entonces, esa es una forma de discriminación. Cuando ustedes ven que en el Twitter o en las redes sociales nos comienzan a tratar y decir que somos unos abogados, no, a ver. Yo defiendo y todo ser humano necesita defenderse. Y todo ser humano requiere defensa. El Estado, si no le puede dar, no tiene una defensa privada, el Estado le tiene que dar una defensa eficiente, diligente, eficaz. No es solamente irse a parar en la audiencia, el defensor público de pararse en la audiencia y ya con eso está suficiente. No. Tiene que ser una defensa eficaz, eficiente, de debida diligencia. ¿No? Ese es el punto. Debida diligencia, porque si el Estado no te defiende con debida diligencia, estás teniendo responsabilidad internacional en el sistema interamericano, ¿no? Ya. Entonces, vos como abogado no te pueden vincular. Ese es el uno. Y segundo, me hacía una reflexión un alumno de Manaví, él me decía, y doctor, nosotros partimos de la presunción de inocencia, del estado de inocencia. Es decir, el ser tratado inocente de ese cliente. Entonces, cuando yo tengo la presunción de inocencia, es cierto, yo reflexionaba y me parecía muy lógica la respuesta de este señor abogado, que yo creo que por ahí también es otro argumento, ¿verdad? Y el tercer argumento es el que te estoy diciendo, que vos no cometes delito con dolo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo ninguna actividad, no conoces la actividad ilícita. Ese es para mí, ese es el punto, ¿no? Que el abogado no tiene que rebasar. No tiene que rebasar. El abogado en libre ejercicio tiene que tener mucho cuidado de intimar con el cliente. Mi papá a mí me enseñaba una línea esa fue una tarea muy importante que mi papá me dejó claro. Tú tienes que atenderlo al cliente en tu oficina y por cuestiones estrictamente jurídicas. Nunca debes aceptarle invitaciones más allá de sitios, lugares, bebidas o lugares que no te convienen. El abogado tiene que ser abogado, no amigo del cliente. El abogado es el que le dirige la estrategia de defensa del cliente. No eres pana, socio, porque el rato que te metes en esa zona, estás conociendo la actividad de tu cliente. Y el rato que conoces la actividad de tu cliente, ya te cae el asunto, ¿no? Porque ya tienes el dolo, ya conoces el origen ilícito de los dineros. Por ese motivo tienen que tener mucho cuidado cuando ejerzan la profesión de intimar con el cliente. Nada de cenas, nada de almuerzos. Será un almuercito, si terminas una audiencia, está bien ir a comer, ¿no? O a cenar o a tomar un cafecito o lo que sea. Estamos bien. No, tampoco puede ser muy impersonal, ¿no? Pero no puedes rebasar eso de que te vas una semana con el cliente a
a Colombia, que no sé qué. El rato que comienzas a hacer eso, estás cayendo en el ámbito delincuencial de tu cliente. Y ahí caes, y si vos recibiste el dinero y te dice tu cliente, ve hermano, yo te doy $500,000 y haz lo que tengas que hacer y me devuelves después de 2 años, 1 año los $500,000. Porque hay gente así, ¿no? Que te puede ofrecer. Ten cuidado. No hagas eso. Ah, es que vos eres respetable, no va a haber problema. No, no hagas eso. Nunca hagas eso. No te prestes para nada. ¿Sí? Ese es el punto que tenemos que pegar. Yo, yo veo que siempre que nos ponemos de estos temas penales, sobre todo, siempre nos pasamos mucho del tiempo, así que vamos a ir cerrando. Primero porque una gran cantidad de gente, cuando yo hablé sobre que no hay preguntas, me ponen, no, o a preguntar Cacarito, ¿no? José Camacho Ramírez particularmente dice, la verdad, el tema está excelente, no hago pregunta alguna para ser un excelente escuchador y aprender. Está majestuoso, doctor, una máquina todavía. Muchas gracias. Consuelo Rosa sigue con algunas dudas. Nos pregunta, entre otras cosas, por ejemplo, ¿y por qué lo hago así? Porque creo que está respondido la mayor parte, pero vale la pena. Y con esta respuesta cerramos, porque podemos quedar a nuestro invitado hasta el amanecer. Si el dinero está en el banco, se entendería que el oficial bancario ya se encargó de hacer la verificación del origen ilícito del dinero, por lo que podríamos negociar tranquilamente cualquier bien inmueble o qué alternativa de seguridad podríamos tomar. Y también dice Consuelo, ¿qué pasa, por ejemplo, si vendemos un bien inmueble a un lavador de dinero y luego el cliente tiene un problema legal? Antes de que nos explique todo Alvarito, yo creo que voy a darle, voy a redondear esta pregunta y más que todo la respuesta. Parece que me interesa saber qué pasa si nosotros de repente estamos en un negocio con un lavador de dinero y no sabemos que es un lavador de dinero. Pues ya lo explicó el doctor Alvarito. Ya, yo creo que ya respondí con el dolo, ¿no? Que no tienes conocimiento. Entonces, claro, el gran problema, a ver, ¿cuál va a ser el gran problema? Y eso no te puedo negar, ¿no? Que la fiscalía, quien sabe, la UAFE, te va a vincular y tienes que probar de que no conocías, vas a estar preocupado y metido en el juicio. Eso va a pasar, ¿no? Acuérdate, esto es como los informes de Contraloría, los IRPs, ¿no? Listado de quiénes son los funcionarios públicos que participaron en la formación del acto administrativo, te mandan 10. Y vos tienes que ir probando de que no eres. Entonces, ese te va a pasar, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir que no te va a pasar, te vas a entrar en investigación. Y el gran problema es que, ¿qué va a suceder? Que la UAP mismo te va a dar un reporte y la ULA, que es la unidad de lavado, antilavado de la policía, antinarcóticos, es la que va a hacer el informe y va a decir que vos no tienes ninguna operación injustificada. ¿Por qué? Porque si vos pruebas el origen de todos los bienes, ¿qué culpa tienes tú? Ahí viene el comprador de buena fe. Acuérdate que el Código Civil habla del comprador de buena fe. Todos los contratos se firman con buena fe. Tiene que probarse en el campo civil el dolo. En el campo penal tiene que imputarte actos que vos tengas conocimiento de que el dinero era ilícito. Si la fiscalía no te prueba, acuérdate que tiene que aplicarse el artículo 22 del Código Orgánico Penal. El resultado tiene que ser verificable, demostrable y lesivo. Esos 3 elementos son lo clave, porque ahí está la consumación del delito. Acuérdate que nuestro código no habla de agotamiento. Hay muchos autores que tratan del agotamiento, ecuatorianos, colombianos. Nosotros tenemos a la fase hasta la consumación, porque todos los delitos se consuman, no se agotan, se consuman. Entonces uno tiene que ver en qué parte se consuma y hasta ahí llegas. Entonces, ese resultado, vos no lo conoces, no sabes, no tienes inconveniente en ese aspecto. Entonces, el comprador de buena fe es un comprador de buena fe. Entonces, vos no conoces, acuérdate que tienes que conocer el origen ilícito, porque vos eres un encubridor, y el encubridor tiene que conocer que el origen es ilícito. Si no conoces, pero claro, no tienes que tener vinculaciones. Ahora, ¿cuál va a ser tu problema? Que si tienes vinculaciones familiares, lo que sea, con el lavador, se complica un poco la defensa, ¿no? Se va a complicar un poco la defensa. Pero, ¿cuál va a ser tu mayor logro de defensa? Tu vida pública y privada y tu financiera, ¿no? Es decir,
que no tengas un incremento injustificado de patrimonio, tus operaciones estén dentro de tu actividad económica, que los ingresos económicos. Entonces, toda esa situación te ayuda a vos. Y tienes, lo que sí te pediría es que organices tus finanzas, ¿no? Lleves todos los años facturas y no botes las facturas. Ten guardaditas las facturas, ten guardado los transferencias, todo, todo, todo. Es decir, no votes nada. Porque esa organización, hagámonos como la mamita de uno. La mamita de uno es, guarda todos los papeles y después dices, mamá, pero ¿para qué guardas tanto? Algún rato ha de servir, hijito. Y resulta que algún rato te puede servir para una investigación de este tipo. Y todo haz contrato, todo haz factura, trata de... Claro, hay veces que no vas a poder hacer factura, pero las cantidades ya más o menos significativas, trata de hacer factura, o declara por lo menos, porque la declaración en el impuesto a la renta justificas el pago de impuestos y ya tratas de no tener problemas con el fisco. Verás que el Servicio de Rentas Internas es una institución compleja, que si comienza a investigarte, también te crea muchos problemas, ¿no? La UAFE te saca el aire, pero el Servicio de Rentas Internas, si las dos te investigan, estás en serios problemas. Eso es como que te investigue cualquier persona que tenga alguna relación contigo, ¿no? Como que te investigue, como ir pareja celosa. Sí, no, que investigue cualquier persona que quiera descubrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, y te van a investigar y te van a encontrar. Por eso hay que ser transparente, no hay que guardar, hay que ser todo en bancarizar. Verás, la gente cree que ese es el grave error que tienen ahora los delincuentes, ¿no? Creen que llevar a paraísos fiscales es librarse del delito. No, 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 no. El GAFI es una institución financiera que tiene suscritos más de 200 países. Y estos 200 países tienen que reportarle al GAFI. Y el GAFI le reporta a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que te banquerizaron está reportado en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene todo. Porque lo están luchando contra el delito de terrorismo. Acuérdate que la organización criminal y la acción ilícita están en el terrorismo y financiación. No está en cualquier otro delito, ¿no? Porque esa organización criminal tiene que luchar contra. Entonces, todo esto de Palermo, todo esto es ideado por los gringos, ¿no? Los gringos no los pueden invadir para imponernos las leyes. Nos meten a través del tratado internacional. Por eso quise en la exposición que ustedes se den cuenta que no es una propia política de nuestro Estado, sino es una imposición internacional planificado por Estados Unidos, ¿no? Por los grupos de poder económico que son los que nos imponen estas leyes. Y esto es porque tienen que tener dominio y acuérdate, ¿por qué caen los del FIFA Gay? Porque todas esas operaciones se hacían en Estados Unidos y por eso Estados Unidos se atrevió a atacar a la FIFA, ¿no? Acuérdate que nuestro presidente de la Federación Ecuatoriana era intocable. La federación era intocable. Cuando hubo esta cuestión de tráfico de personas que llevaban en los aviones de la federación, se dijo que estaban enviando personas, no pudieron entrar a las cuentas porque nos amenazaban rapidito que nos iban a quitar el mundial. Que una intervención de la justicia en las cuentas de la Federación Ecuatoriana podían quitarnos el mundial. Y con ese miedo, ningún fiscal, ningún juez, nadie entraba. Solo Estados Unidos de Norteamérica se atrevió a pegarle ¿a quién? A la FIFA. ¿Por qué? Porque todas las operaciones se hicieron en bancos norteamericanos, jurisdicción norteamericana. Tú hiciste un delito con mi banco, yo te caigo. Y por eso es que cae la FIFA. Si no ve, no caía nunca. Los gringos sí se atreven a eso, porque son imperios, ¿no? Consuelo dice, muchas gracias, doctor, por el consejo, muchos nos están agradeciendo. Verónica, que también excelente ponencia, doctor, muchas gracias por compartir su conocimiento. Para mantenerlo simple, Consuelo, de lo que lo ha dicho el doctor Álvaro Román, mi mamá decía, vos limpia tu casa y que el vecino la tenga como quiera, ¿ya? Si tú recibes un dinero, le estás facturando por un servicio que de hecho estás prestando, por un precio que es lo que vale, tu dinero es lícito. Punto.
debes justificarlo en la que te paga, ¿ya? Ese dinero tú lo gastas en tu vida diaria, en comprarte las cosas que las quieres comprar y las No puedes tienes comprar. problema. Tus bienes son lícitos, punto. No importa quién los haya poseído primero. Y de ahí es verdad que los 17 millones de ecuatorianos estamos a expensas de que algún día un fiscal nos llame a preguntar algo, es verdad. ¿Y sabes qué? No hay que asustarse de eso, porque al final del día todos somos sujetos de investigación de cualquier entidad del Estado a partir del día en que cumplimos 18 años y a veces antes. Las felicitaciones. Pero verás, Patricio, no te olvides que justamente cuando tu dinero es producto, en cambio, ya ilícito, es decir, robaste y todo eso, ahora el delito es imprescriptible, ¿verdad? Es el delito de peculado, todas estas investigaciones, y puedes responder hasta con tus bienes propios, y eso ya fue, acuérdense que eso fue la votación que nos hizo llegar, nos hizo las 7 veces sí, ¿no? Y ahí está metida esa norma, ahí nos metieron esa norma. Yo esa norma sí me asustó, yo nunca quise. Por ejemplo, ve, para que cuando se tenga el asunto del dinero, primero, patrimonio injustificado. Entonces, esto lo decía un autor español que vino acá al Ecuador, es patrimonio injustificado. Es decir, no puedes justificar tu patrimonio. Operaciones financieras inusuales, es decir, cuando vos te comienza a entrar plata a tu cuenta corriente, cuenta de ahorros, a tu pago de tarjetas de crédito, todo eso ya es sospechoso. Y relación con grupos de empresas implicadas en criminalidad. Es decir, estos 3 criterios son los que te llevan ¿a qué? Te van a llevar a ser parte del delito. O patrimonio injustificado, es decir, si vos, como dice el Patricio, tienes tu casa, compraste tu casa con el producto de tu trabajo, no tengas problema. No vas a tener problema. Pero si vos comienzas a tener una casa de $1.000.000, cuando tu ingreso es de 50,000 al año, ¿cómo pagas una casa de $1.000.000? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, operaciones inusuales y la relación. Entonces, esos son los 3 criterios que ustedes deberían tener en cuenta, ¿no? Tengan mucho cuidado, preferible es vivir tranquilo, no ser rico, pero vivir y dormir tranquilito. Que no tengas que tener guardaespaldas, que no tengas que estar escondiéndote de la fiscalía o de la UAFE, por favor. Que ir a visitar la cárcel regional de ahí de Cotopaxi es tenaz, no les aconsejaría. El Patricio me va a sacar algún rato, es que algún rato visito por ahí, que nunca lo voy a hacer, ¿no? Pero no, hay que tener cuidado, muy cuidado. Bueno, creo que les ha ayudado, no estoy listo para cualquier otra oportunidad, yo no tengo inconveniente, más bien me ha dado gusto que el Patricio me haya invitado, y yo les agradezco, ¿no? Y cualquier cosa, no duden en llamarme o tratar de ver cómo le podemos hacer nuevamente otra charla. Una cosa más, quién sabe, menos compleja como este delito de lavado, porque este delito de lavado sí necesitas saber derecho financiero, aduanero, público, todo, ¿no? Es un delito súper complejo. No es una estafa, no es una estafa, no es un abuso de confianza, no. El delito de lavado es un delito re difícil, ¿no? Muy difícil de probar. Entonces nos vemos, Patricio, gracias por todo. Nos vemos, Brigitte, y les agradezco a todos y todos por por este tiempo que me han permitido ingresar a sus hogares, ¿no? Chao. Bueno, muchísimas gracias de parte de todos. Recuerden que el próximo jueves a las 8 de la noche vamos a ver esta semana, entre mañana y pasado pondremos los temas a votación para ver de qué hablaremos la próxima semana. Lunes, martes definimos el tema y el jueves nos volvemos a reunir. Si es que el tema se lo puede tratar conmigo, y si no, buscaremos un invitado. Si quedan temas de puntualidades que no se pudieron tratar o los temas que nunca alcanzan a llegar al primer lugar, pero que mucha gente interesada, pueden hacer grupos y pedir tutorías privadas, que esa es la parte en la que ya no es gratis, pero es la parte que nos regala.
y que no se queden con las dudas. Agradecerle muchísimo al doctor Álvaro Román, también contarles, pero sin ofrecerles que vamos a ver si podemos invitar en unas 2 o 3 semanas a una de las personas que mejor nos podría explicar el concepto del influjo psíquico. No les voy a decir quién para no prevaricar, como dicen, pues, pero veamos si podemos darnos esa sorpresa en un par de semanas. Manténganse sanos, manténganse bien, recuerden siempre hacer preguntas, recuerden proponer temas, porque si ustedes no lo hacen, el proyecto se acaba, y sobre todo, no se olviden de compartir este video, el link del proyecto y los videos anteriores con otros estudiantes y gente a la que ustedes creen que puede hacer bien. El conocimiento es para compartir, en la medida de lo posible, compartirlo gratis, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo también me despido a nombre de nuestro invitado y de nuestro invitado a nombre de nosotros. Muchísimas gracias, Dios le pague, y gracias por ofrecerme seguir colaborando con nosotros. Estoy seguro que en otra oportunidad